Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios el día de hoy por permitirnos estar compartiendo este momento donde vamos a hablar de las Santas Escrituras de la Biblia, donde vamos a escuchar de nuestro Padre Celestial ese mensaje que nos quiere dar el día de hoy, para lo cual pedimos a nuestro Señor que sea su Espíritu Santo con nosotros el día de hoy, acompañándonos para que sean su palabra y no la mía la que podamos nosotros recibir el día de hoy, en ese mensaje, en este sermón que tenemos para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene una gran importancia, porque necesitamos comprender realmente que la justicia de Dios y lo que recibimos de nuestro Señor es por nuestra fe, ¿ok? Y que no es por obra que nosotros recibimos justicia. ¿A qué me quiero referir con esto? Realmente nosotros no hacemos las cosas para Dios, ni le servimos a Dios con la intención específica de que por esa razón Dios nos vaya a bendecir a nosotros, de que nos vaya a dar bendiciones. No estamos haciendo con Dios un trueque de que le servimos con amor y le somos fieles por recibir las bendiciones. Nosotros nos acercamos a Dios, estamos en los caminos del Señor para mantenernos firmes con Él dentro de su evangelio, librarnos del pecado y poder ser salvos, tener salvación y vida eterna. Ahora, nosotros estamos aquí en el plano terrenal, pero no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña y a Él es quien clamamos, a Él quien pedimos para que nos guíe por sendas de bien y de justicia, para que nosotros andemos en los caminos del Señor, en lo correcto. Y no somos nosotros quien para exigirle a Dios absolutamente nada. Es Dios quien nos da a nosotros por amor, por su gran amor, por su gracia, quien nos da bendiciones de acuerdo con su voluntad y en sus tiempos. Pero si nosotros vamos por el camino correcto, si nosotros vamos en sendas de bien y de justicia, si caminamos dentro del Evangelio, posiblemente podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas en su tiempo. Y eso es por fe. Por la fe que tenemos en nuestro Dios. Por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a veces, lamentablemente, queremos cuestionar a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida o por las que no suceden. Porque hay momentos en que queremos nosotros que por justicia, la justicia que nosotros pensamos, ¿ok? Lo justo, deberíamos tener nosotros grandes cosas, grandes riquezas, en fin, todo lo que nosotros pudiéramos, lo que el corazón en algún momento o nuestra mente nos dijera que deberíamos tener. Pero el simple hecho de entender que tener salvación y vida eterna para vivir en el reino de los cielos es lo más majestuoso, lo más grande que hay, lo mejor, el mejor regalo que puede existir, es lo que nos hace comprender que llevar nuestra vida aquí en lo terrenal, en medio de la paz, sintiéndonos agradecidos con Dios por todas y cada una de las cosas que recibimos de su parte por gracia, no por lo que hacemos, no por obra, es bendición del Señor.
Y bueno, algunos pueden recibir en esta vida terrenal más bendiciones que otros, pero eso es voluntad de Dios. Debemos ser agradecidos con lo que nosotros recibimos, porque el Señor se glorifica en nuestras vidas. Pero vamos a ver la palabra para ubicarnos un poco en esto, ¿no? De lo que yo estoy conversando, de lo que les estoy hablando. Entonces, nos vamos a ir en este momento al libro de Romanos, en su capítulo 9, en sus versículos 30 y 31, donde podemos ver claramente, ¿verdad? Vamos a leer esa palabra allí y podemos ver claramente que nos dice que, eso es el apóstol Pablo hablando, dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Sí, bueno, porque no estaban siguiendo a Cristo en ese momento y sin embargo, claro, digamos por su fe, ¿verdad? Que tenían, no siendo del pueblo de Israel, ¿ok? No lo hacían por obra, sino por fe, recibían ciertas bendiciones y de justicia de Dios. Y decía, más Israel, el pueblo de Dios, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En ese momento. Porque estaba más pendiente de la ley, estaba más pendiente de lo que tenía que ser justo por ley, ¿ok? Y muchas veces no es lo que sepamos, el conocimiento que tengamos nosotros de las Santas Escrituras, o cómo nosotros prediquemos, o cómo podemos llevar nosotros la palabra, sino lo que realmente está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. De ese amor grande por nuestro Señor Jesucristo. Donde esa fe llega un momento que se hace una fe ciega. Fe ciega porque creemos que veremos lo que esperamos. No porque corresponde legalmente. O porque la ley la dice. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo momento. Pero nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Y sin embargo a veces pensamos en eso. Vemos personas que de pronto sí aceptaron a Dios, a Jesús en su corazón, pero no lo ves todo el tiempo en una iglesia, o no lo ves todo el tiempo predicando, o no lo ves todo el tiempo sirviendo, pero nosotros no sabemos realmente en su intimidad con el Señor cuál es la comunión que Él tiene con el Espíritu Santo de Dios y con Dios. Y de ahí se derivan todas esas bendiciones que el Señor le quiera dar. Pero es que el Señor es una autoridad absoluta que no requiere de una justificación para dar o para quitar en algún momento alguna bendición. Entonces, cuando aprendemos a tener eso claro, cada quien ocupándose realmente de lo que corresponde dentro de, digamos, esta familia de Dios, de los hijos de Dios, hacemos lo que cada uno de nosotros nos ocupa para llevar la palabra del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Porque el mayor galardón, como lo decía el apóstol Pablo, es la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué satisfacción puede haber en nuestra vida cuando alguien que está en el mundo secular, que está extraviado, que está pasando por situaciones difíciles, en fin, de la forma que sea? Porque recuérdense que la situación difícil no es que no tenga dinero, o no tenga dónde vivir, o no tenga cómo comer. Hay personas que tienen dinero, dónde vivir, grandes mansiones, cómo comer y tener todo, pero son infelices, o están enfermos, o pasan por situaciones difíciles, y están necesitados de la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, cuando tú llegas a esa persona, o la palabra de Dios llega a esa persona a través de ti, para que tome el camino de salvación y de vida eterna, eso es una bendición. ¿Cuántas almas
realmente tú habrás sido ese interlocutor o ese instrumento de nuestro Padre Celestial para que puedan ser salvos. Y eso nos tiene que llenar. Porque estás haciendo el bien a otras personas, dando esa oportunidad. Ahora, avanzamos en el mismo libro de Romano, ahora en el capítulo 10, en sus versículos 3 y 4, nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, conocemos la justicia de Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos su santo evangelio, pero nosotros creamos nuestras propias normas, nuestras propias leyes, nuestras propias decisiones y no nos sujetamos a la justicia de Dios. Entonces, si hacemos eso, no podemos esperar la gracia de Dios, porque entonces se presenta en nuestras vidas una palabra o una actitud que se define en una palabra que se llama rebeldía. Es decir, nos ponemos rebeldes, igual como lo hizo el pueblo de Israel en su momento, y por esa razón pasó 40 años en el desierto, por su propia rebeldía. Porque hay momentos que inclusive nosotros nos quedamos en el pasado, nos quedamos en lo que sucedió anteriormente, nos quedamos en lo que tuvimos. Si fuimos de gran bendición de Dios y tuvimos muchas cosas materiales, pero no supimos aprovechar esa bendición o no administramos esa bendición de la manera correcta o tomamos el camino equivocado en ese momento y perdimos esas bendiciones, no podemos hoy quedarnos en ese pasado pensando en esas bendiciones que tuvimos en algún momento y que a lo mejor no la tenemos hoy. Pero es que resulta que a lo mejor en ese momento tuvimos unas bendiciones que eran materiales y no espirituales. Y el hombre que quizás eras en aquel momento no es el que hoy eres. Tu pensamiento es otro. Y los valores que tienes o que podemos tener son distintos. Y muchas veces nos dejamos señalar o nos dejamos marcar o nos dejamos evaluar por otras personas que piensan en algún momento que para ti el dinero o las satisfacciones materiales no muestras importancia en ellas porque no las tienes. Cuando realmente la importancia tuya es la espiritualidad. Pero es que eso no significa que no te agrade tener cosas buenas. No te agrade tener una casa, no te agrade tener un carro, una casa para vivir, un carro para transportarte. No te agrade tener los recursos necesarios para poder sustentar tu hogar, para poder tener algún momento de agradable, un paseo. Todas esas cosas son naturales que nos agradan como seres humanos. En la carne nos agradan. Pero como decía el apóstol Pablo, aprendió a disfrutar y a vivir en la escasez y aprendió a vivir en la abundancia. Y eso no es algo fácil. Porque cuando verdaderamente tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Él es quien controla todos esos sentimientos y todos esos pensamientos que en algún momento nos pueden robar la paz. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que las otras personas no comprenden cuando ven que no tienes lo que tú pudiste haber tenido o lo que ellos piensan que por justicia tú deberías tener o que tú mismo puedas pensar que por justicia pudiste tener o deberías tener, te llene realmente la presencia del Espíritu Santo en tu vida y tu corazón está lleno de gozo. Porque podemos pasar por pruebas, podemos pasar por circunstancias, pero lo que Dios quiere es que no perdamos el gozo. Y para poder mantenernos con el gozo,
tenemos que permanecer con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y a eso es lo que se refiere. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, nuestro Padre Celestial, oh Jehová, envió a su Hijo Jesucristo, hecho hombre en la tierra, para que Él fuese nuestro Salvador, para que Él diera su vida en la cruz y pagara con sangre por todos nuestros pecados y hacernos libres. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Con Cristo se hizo justicia. Para todo aquel que cree en Él, pueda ser salvo y tener vida eterna. Entonces, allí es donde nosotros vemos el amor tan grande de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. En el mismo libro de Romanos, en ese mismo capítulo 10, en sus versículos 11 al 13, nos dice, pues la Escritura dice, las Santas Escrituras de la Biblia, todo aquel que en Él creyere, en Jesús, no será avergonzado. Puede ser que estemos pasando o estemos a punto de pasar por una situación difícil, en donde no encontramos salida, en donde no tenemos los recursos, en donde no tenemos la posibilidad, en donde se nos puede intentar cuestionar o juzgar para ser avergonzados. Pero la palabra lo que está diciendo es que Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, con el apoyo de nuestro Espíritu, de su Espíritu Santo, no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Y nosotros tenemos que tener fe en eso. Porque ahí es donde el Señor se glorifica, en aquellos momentos donde pareciera que todo está perdido, y de pronto el Señor te toma de la mano, te levanta y te saca del lodo cenagoso para ponerte en alto para su gloria. Porque no hay diferencia entre judío y griego, dice ahí la palabra, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es decir, que Dios, que Jesús, que Jehová, el Espíritu Santo de Dios no es nada más para el pueblo de Israel como tal, sino para toda la descendencia, como le decía a Abraham, Jehová, para todos nosotros, los que creamos en Dios, deja claro que es ese Dios rico para con todos los que le invocamos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que declare con su boca que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor, Hijo de Dios, será salvo. Entonces, ¿a qué nos invita el día de hoy la palabra? A que no seamos rebeldes. ¿A qué nos invita hoy la palabra? A que seamos obedientes. ¿A qué nos invita la palabra el día de hoy? A que la justicia la veamos por fe. A que seamos agradecidos con lo que Dios nos da y que entendamos que en su gran amor el Señor quiere lo mejor para nosotros. Si esta palabra el día de hoy te ha tocado, ha llegado a ti, el Señor está tocando tu puerta, la puerta de tu corazón, para que lo aceptes en tu vida como tu único Dios y Salvador, y de esa forma te conviertas en un hijo de Dios, y como hijo de Dios seas salvo y puedas vivir la vida eterna en el reino de los cielos cuando partas de este mundo. Para ello solo tienes que arrepentirte de tus pecados, no importando cuál sea la gravedad de ellos. Pero si te arrepientes de corazón, el Señor te va a perdonar. Porque pecadores somos todos. Porque se peca hasta de pensamiento. Pero Dios nos ama tanto
que cuando nos arrepentimos nos perdona. Entonces el Señor te invita hoy a aceptar a Jesús en tu corazón. Y para ello solo tienes que arrepentirte de los pecados y repetir esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te acepto como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, de mis pecados, y hacerme libre. Hoy te pido, Señor, que me limpies con tu sangre y me tomes de la mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios y hay fiesta en el reino de los cielos, porque un nuevo hijo de Dios ha nacido para la gloria y honra de nuestro Señor. Si esta palabra ha llegado a ti, puedes suscribirte a este canal donde puedes ver todos los últimos mensajes que hemos hecho en grabación de las Santas Escrituras, pasajes bíblicos durante los últimos años para que puedas conocer más. Te invito a que compartas con otras personas este canal para que puedan también tener la oportunidad de conocer de Dios y hacerse salvos. Si tienes alguna situación difícil por la que estás pasando, nos puedes escribir al correo derramatufe@gmail.com para orar por ti, interceder por ti. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, como dice ahí a mano derecha en la parte inferior, en @derramatufe. En Facebook también @derramatufe, que es nuestro ministerio. Y en este canal con este humilde servidor de Yamir Quiroz. En nuestras redes sociales vas a poder encontrar mensajes bíblicos, pasajes bíblicos todos los días para alimentarte con versículos de la palabra de Dios. Vas a poder ver también ahí intercesión. Vas a poder ver ahí tiempos de fe con amor, enseñando la verdad con amor. Te invito a que leas las Santas Escrituras de la Biblia para que conozcas más de la verdad y eso te hará libre. Si tienes una iglesia cercana, puedas asistir para que escuches el Evangelio y puedas alabar a nuestro Señor. Te invito a que entres en un proceso de oración donde puedes orar a diario para buscar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios y tu vida sea transformada. Te deseo un feliz día, que sea un día de bendición y que el Señor te acompañe en todo lo que vayas a hacer el día de hoy.